Cuando pensamos en la conquista del espacio, solemos imaginar avances heroicos, cohetes apuntando al cielo, astronautas flotando en gravedad cero y banderas extendidas en la superficie lunar. Pero detrás de ese triunfo, detrás de cada impulso que llevó a la humanidad más allá de la Tierra, existe una historia más oscura, más compleja y profundamente humana. Una historia que comienza en los años más sombríos del siglo XX, en el corazón de un régimen que casi destruyó al mundo. Esta es la historia del cohete V2. La máquina que nació como arma y terminó como cimiento de los sueños espaciales. A comienzos de la década de 1940, mientras Europa ardía bajo la Segunda Guerra Mundial, un grupo de ingenieros alemanes obsesionados con el futuro experimentaba con algo que nadie había logrado antes, un cohete capaz de viajar más rápido que el sonido, más alto que cualquier avión, y caer sobre un objetivo sin posibilidad de ser interceptado. Lo llamaron Vergeltungswaffe 2, Arma de Represalia 2, o simplemente V2. Era un monstruo tecnológico para su época, un misil balístico de más de 14 metros, capaz de alcanzar el límite del espacio antes de descender en un arco devastador. Pero lo verdaderamente revolucionario no era su capacidad destructiva, sino su ingeniería. Por primera vez, un artefacto humano rompía las barreras de la atmósfera. Por primera vez, un vehículo creado por el hombre tocaba el borde del cosmos. En secreto, y bajo una maquinaria política despiadada, un equipo de científicos liderado por jóvenes ingenieros extremadamente brillantes desarrollaba tecnologías que no existirían en ningún otro lugar del planeta, sistemas de guía inercial, motores de combustible líquido, estructuras aerodinámicas jamás vistas. Lo paradójico es que, sin saberlo, no estaban construyendo solo un arma, estaban construyendo el prototipo del futuro. Cuando la guerra terminó en 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética se lanzaron a una nueva batalla. No era una guerra de tanques ni de trincheras, sino una carrera por el conocimiento. El mundo sabía que quien dominara la tecnología del quinto 2 dominaría el espacio, y muy probablemente el futuro. Ahí comenzó la Operación Paperclip, uno de los programas de extracción científica más controvertidos de la historia. Estados Unidos decidió llevarse a más de 1.600 ingenieros, matemáticos y científicos alemanes, muchos de ellos involucrados directamente en el proyecto V2. No lo hicieron por altruismo. Lo hicieron porque esos conocimientos eran irreemplazables. La tecnología que esos hombres poseían estaba décadas adelantada al resto del mundo. Y así, lo que había nacido como un arma en los túneles subterráneos de Alemania terminó trasladado a laboratorios estadounidenses en Nuevo México, Texas y Alabama. En esos centros secretos, se desmontaron cohetes capturados, se estudiaron sus piezas y se reconstruyeron desde cero. Se hicieron pruebas de lanzamiento en el desierto, donde por primera vez, ingenieros estadounidenses observaron cómo una tecnología nacida del horror podía apuntar hacia un futuro distinto. El quinto 2 se convirtió en un maestro silencioso. Su motor de combustión, sus válvulas de control de combustible, su revestimiento, su sistema de guía, todo se estudió, mejoró y adaptó para proyectos más ambiciosos. Lo sorprendente es que, en pocos años, esa misma tecnología se transformó. Deja de ser un misil y se convierte en un vehículo para el conocimiento. Los científicos empezaron a usar cohetes derivados del quinto 2 para estudiar los rayos cósmicos, la radiación solar, el comportamiento de la atmósfera superior. Por primera vez, cámaras instaladas en un cohete tomaron fotos de la Tierra desde alturas nunca vistas. La humanidad miraba su propio mundo desde arriba. Era un nuevo comienzo. Pero el cambio más significativo llegó cuando Estados Unidos consolidó su propio programa espacial. En 1958 nació la NASA, y con ella, una pregunta que marcaría una época. ¿Cómo podemos conquistar el espacio? La respuesta, en gran parte, venía del cohete que décadas atrás había sido diseñado como arma. Las tecnologías que permitieron al quinto 2 elevarse hasta el borde del espacio se convirtieron en la base del primer gran proyecto estadounidense, el cohete Redstone. Este fue el que llevó al primer astronauta estadounidense, Alan Shepard, al espacio en 1961. Un salto histórico para la humanidad, impulsado por un descendiente directo del quinto 2. Luego llegaría el Júpiter C, que pondría en órbita el primer satélite estadounidense, Explorer 1.
Y más tarde, los cohetes Saturn, gigantes colosales que llevarían al ser humano a la Luna. Todos conectados por una misma línea tecnológica. Todos nacidos del mismo punto oscuro de la historia. Aquí surge la contradicción que acompaña a este relato desde su origen. El avance técnico extraordinario del Quinto 2 no puede entenderse sin el contexto moral devastador que lo rodeó. Bajo tierra, en instalaciones como Mittelwerk y el campo de Dora Mittelbau, miles de prisioneros fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas para construir los cohetes del régimen. El precio humano fue terrible. Y esta sombra acompaña a la tecnología incluso cuando se transformó en herramienta científica. Pero si algo deja claro la historia, es que la ciencia, como herramienta, no es moral ni inmoral en sí misma. Todo depende del propósito al que se somete. Los mismos motores que una vez sembraron miedo en Europa serían usados, décadas después, para encender la esperanza de miles de millones. Esta dualidad es una de las razones por las que el Quinto 2 se recuerda no solo como un artefacto técnico, sino como un testimonio de lo que la humanidad puede crear y destruir. La Operación Paperclip fue el puente entre esas dos realidades. Un esfuerzo polémico que llevó a Estados Unidos a absorber conocimientos, pero también a enfrentar dilemas éticos. Los ingenieros alemanes pasaron del secreto militar nazi a la ingeniería espacial americana. Y uno tras otro, fueron integrándose en un proyecto que superaba todo lo conocido, enviar seres humanos a otro mundo. La cima de ese esfuerzo llegó el 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong descendió del módulo lunar y dijo que era un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Aquel salto estaba sostenido por décadas de investigación y por una línea tecnológica que había comenzado en un contexto muy diferente. No fue el triunfo de un país, sino el de la ciencia misma, la ciencia que aprende, transforma, reescribe. El Quinto 2 había evolucionado, se había purificado en un sentido simbólico, convirtiéndose en la base del cohete Saturn V, el más poderoso jamás construido. Y con él, la especie humana dejó su huella en la Luna. El legado del Quinto 2 es uno de los más complejos de la historia moderna. Por un lado, representa el ingenio técnico bajo circunstancias terribles. Por otro, es la semilla que permitió el nacimiento de la era espacial. Es una prueba incómoda de que el conocimiento humano puede surgir en medio de la oscuridad, y aún así iluminar generaciones futuras. Hoy, cuando vemos lanzamientos modernos, desde los cohetes reutilizables hasta las misiones rumbo a Marte, estamos viendo la continuación de esa historia. Una historia que comenzó como un arma, y terminó abriendo el camino hacia los sueños más altos de nuestra especie.